Bueno, ahora yo les voy a presentar lo que es 2 puntos, el estilo y el tono y el uso de las figuras retóricas. Bueno, vamos a empezar con el estilo y el tono. Primeramente les voy a dar una más o menos definición, una explicación de lo que es el tono. Pues bueno, el tono se refiere a la actitud con la que el autor se dirige o expresa el tema hacia la audiencia. O sea, la manera en la que lo habla y lo transmite. Por ejemplo, hay diferentes tipos de tono. El tono puede ser serio, puede ser, por ejemplo, también humorístico, puede ser informal, hay muchos tipos de tono. Y otra cosa importante del tono es que el tono se tiene que mantener a lo largo del texto. Esto es importante porque, por ejemplo, si alguien cambia el tono en la presentación de manera muy abrupta, puede pasar cosas como, por ejemplo, que la presentación se haga menos entretenida, por así decirlo. O, por ejemplo, que también podrías confundir a algunas personas con el cambio tan abrupto. Por ejemplo, o sea, si manejas un tono formal desde el principio, es recomendable mantener ese tono formal en toda la presentación. ¿Ok? Entonces, pero si de plano es necesario cambiar el tipo de tono en esta presentación, es recomendable hacerlo de manera más leve, ir cambiándolo poco a poco, no de manera abrupta, por lo que les acabo de explicar. Y ahora les voy a hablar sobre el estilo. Que en el estilo es importante adaptarlo según a la audiencia a la que va a ir dirigida. O sea, el autor, el que va a emitir el mensaje, tiene que tener una idea más o menos de, por ejemplo, a qué público va a ir dirigido su mensaje. Si su mensaje va a ir dirigido a niños, tienen que ser por ejemplo, argumentos, palabras, conexiones más fáciles, más infantiles, por así decirlo, más fáciles de entender para un niño. Por eso es importante, pues, conocer a la audiencia que va a ir para cambiar y adaptando el estilo, para de esta manera poder hacer el texto, pues, más vívido, más entretenido para los lectores que van a recibir tu mensaje. Bueno, ahora les voy a explicar el uso de recursos literarios. ¿Ok? Entonces, algo importante de los recursos literarios es usarlos con moderación. O sea, usarlos con moderación es clave. O sea, porque si, por ejemplo, la intención del mensaje es esta, pues por ejemplo, las metáforas pueden hacer el texto, pues, más confuso, digamos. Si esa es la intención. Pero también las figuras retóricas pueden hacer que el texto sea más, como les expliqué ahorita con el estilo, los recursos literarios también pueden hacer que sea más vívido, que ayude al lector, a la persona que va a recibir el mensaje, a visualizar y a, digamos, visualizar y sentir lo que se está describiendo en el mensaje. Algunos ejemplos de los recursos literarios son, por ejemplo, la metáfora y la símil. La metáfora es una comparación más implícita entre dos cosas. Por ejemplo, podemos usar la comparación la metáfora de el tiempo es oro. O sea, el tiempo es oro, pues se refiere a que el tiempo en nuestras vidas, pues, es muy importante. El tiempo, pues, tiene mucho valor en nuestras vidas, porque el tiempo no se puede recuperar, por ejemplo. Y entonces decir que el tiempo es oro se refiere a que es muy valioso, ya que el oro tiene, pues, es un material que tiene mucho valor, por ejemplo. Esa sería la metáfora. O también podríamos usar, por ejemplo, en la símil, que es una comparación más explícita de una comparación de dos cosas. Una comparación de dos cosas que tienen similitudes. Pues, por ejemplo, podemos usar de ejemplo, tú brillas como una estrella. Muy buenos días. Voy a hablarles sobre las técnicas de redacción, coherencia y concordancia en el ámbito, pues, de fundamentos de la investigación. Esta parte fue lo que yo investigué. Y pues en el tema vamos a hablar sobre las características y los conceptos acerca de la coherencia y la concordancia aplicada, pues, en el ámbito fundamentos de investigación. Y voy a dar ejemplos de aplicación de estas dos técnicas en la vida diaria.
Primero empezamos con la coherencia. La coherencia son las oraciones coherentes que llevan a todo acto que habla, que está bien formado y cuyos elementos constitutivos pues guardan una relación lógica y consecuente, por lo que forman un todo. Pues básicamente se caracterizan por producir mensajes claros y concisos. Estas relaciones se tienen que relacionar entre sí, no deben de contradecirse enunciados con otros. De aquí voy a hablarles sobre ejemplos de coherencia. Tenemos dos ejemplos. El perro de mi hermana es muy bravo, por eso me mordió ayer en la pierna. Y aquí está la imagen que representa el perro que pues lo está mordiendo en una pierna. Y pues tomamos el otro ejemplo que habla sobre muchas bebidas alcohólicas son resultados de la fermentación. La cerveza sufre este proceso por 10 días. Básicamente pues da el ejemplo de cómo el proceso de la cerveza se lleva a cabo, y pues aquí hay una imagen representativa en el que pues la cerveza está en fermentación durante los 10 días. Bueno, ahora les voy a hablar sobre concordancia, que pues la concordancia es la conformidad de accidentes gramaticales, la lógica entre los distintos elementos que deben regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente. El sujeto y el predicado deben, en número y persona, relación entre palabras que responden el mismo género y número, entre sustantivo, determinante o entre adjetivo, o a la misma persona y su número, entre sujeto y verbo. De aquí pasamos a ejemplos de los que podrías usarlos en la vida diaria. Mis primos se fueron a jugar a la casa abandonada. Pues habla básicamente sobre la acción que están haciendo y al lugar en donde fueron. O sea, concuerda, porque pues van a jugar a una casa abandonada, ¿no? De aquí pasamos a comí frutillas secas mientras planchaba la camisa. Aunque no es algo frecuente que una persona haría estar comiendo mientras estás planchando usando cosas calientes, pues concuerda con la acción que estás haciendo, ¿no? O estás comiendo mientras haces otra acción. Mi madre tiene una gata y un perro muy traviesos. Aquí concuerda mucho porque el perro y el gato hacen coherencia con lo de traviesos. No dice la gata es tranquila o el perro es muy travieso. No, los dos. Usa los dos ejemplos en una sola palabra. Es la película o filme más costoso de Martin Scorsese. Básicamente, pues al saber que Martin Scorsese es director del cine, concuerda con lo de la película o filme. ¿Por qué? Porque él va a empeñar de que su esfuerzo, su dinero, conocimiento en el ámbito de las películas. De aquí pasamos a la manzana y la banana son deliciosas. Al estas dos ser frutas, pues básicamente comparten parte de lo dulce o lo salado que sean, dependiendo, ¿no? Pues de qué fruta sea. Y al, por ejemplo, ser dos frutas dulces y frescas, pues concuerdan con que son deliciosas. En cambio, si diría la manzana y la banana son saladas, no concuerda mucho con el ámbito. Bueno, esta parte sería la que presento yo y muchas gracias por su atención. Hablar sobre las técnicas básicas de la redacción. En esta se encuentra la descripción, que consiste en describir a alguien o algo con características físicas que deben ser 100% concisas. La narración es una forma de comunicación que consiste en contar una historia, ya sea a través de palabras habladas, escritura u otra expresión artística. También se encuentra la exposición, que es la forma más habitual de presentar un tema o un asunto. También está la argumentación, que es un proceso discursivo utilizado para defender la postura o demostrar alguna proposición. También se encuentra el diálogo. El diálogo es el intercambio de información entre dos o más interlocutores. También se encuentra el resumen, que es un escrito donde se centran las ideas principales. Ahora les voy a hablar sobre la incorporación de vocablos. Los vocablos, pues se pueden identificar algunos grupos de palabras o productos de los choques culturales, tales como los anglicismos y los arabismos.
Los anglicismos es un préstamo lingüístico del inglés u otras lenguas, incluyendo palabras y giros modismos que utilizamos en el español. Los arabismos, pues en lingüística un arabismo es un término que ha sido integrado en el vocabulario de otro idioma. Árabe puede ser en este caso. Pues buenos días, hoy les voy a hablar sobre la planeación o preescritura. Pues al redactar un texto se debe iniciar leyendo el material que proporciona la información a desarrollar. Se debe subrayar lo que más nos llama la atención del material revisado y debemos de realizar la elaboración de fichas de trabajo para ordenar y clasificar el material con rigor científico, obteniendo entonces una síntesis de los textos y al final se elaborará un árbol de ideas o un árbol de problemas. Estructura o redacción de un escrito. La introducción aquí se plasma el planteamiento del problema, tema que se abordará. Si es un proyecto de investigación se redacta en futuro y si se trata de un informe de investigación en pretérito, pues es el producto final del mismo que voy a investigar. Explicar el problema, tema, objeto de estudio. ¿Por qué me interesa investigar este problema? Se trata de la justificación del estudio o escrito, incluye los antecedentes y datos para contextualizar el problema. ¿Para qué voy a estudiar este problema? Pues respondiendo a esta pregunta se explica al lector los objetos de la investigación o escrito que debe tener concordancia con la pregunta anterior o justificación y cómo voy a estudiar o a presentar el problema. Metodológicamente es el asunto central de la introducción, se indicará el enfoque teórico, metodológico de la investigación o escrito, estableciendo los puntos de partida para guiar la discusión. Y pues esto es todo de mí. La redacción de un texto debe cumplir con algunas condiciones para que logre captar la atención del lector y éste se pueda sumergirse en la lectura. La claridad. Como dice ahí, es importante ser claro y transparente en la redacción. La forma de redacción del texto debe entenderse sin dificultad por el público al que se dirige. Eso quiere decir que es una fundamental para captar la atención del lector y sumergirlo en una lectura. La claridad puede llevar el uso del lenguaje preciso y conciso, que para eso hay que evitar palabras rebuscadas o ambiguas, o utilizar frases cortas y directas. También está la estructura lógica y ordenada, que es organizar las ideas de forma coherente. También está el uso de ejemplos y analogías, que podemos ilustrar conceptos abstractos con ejemplos concretos que el lector pueda relacionar con su experiencia. Y por último está la adaptación al público objetivo, que es ajustar el lenguaje y al estilo a la edad, nivel educativo y conocimiento del lector. La conclusión te destaca la importancia de la concisión en la estructura. Se enfatiza la necesidad de evitar elementos innecesarios, como la verborrea, la redundancia y la vacilación, optando por una expresión clara y directa que transmita la información de manera eficiente. La condición de esencia implica maximizar el impacto con un mínimo de palabras. La cohesión, como dice ahí, consiste en unir las oraciones que componen el texto, de tal forma que exista continuidad en lo que se desea transmitir. La cohesión es un elemento fundamental en la escritura, ya que permite que las oraciones del texto se conecten de manera lógica y fluida, creando una unidad coherente. Es como un hilo invisible que une las ideas y las lleva al lector de manera natural. Para lograr la cohesión se utilizan diferentes mecanismos lingüísticos como conectores, palabras o frases que establecen relaciones entre oraciones, como además, sin embargo, por lo tanto, en consecuencia, etc. Pronombres, palabras que sustituyen a nombres
o frases ya mencionados como él, ella, ellos, esto, aquello, etc. Repetición. La repetición de palabra o frase clave para enfatizar un punto o crear un efecto determinado. Sinónimo. Palabras que tienen un significado similar a otros, lo que permite evitar la repetición. Coherencia. Como dice ahí, la redacción del texto debe ser estructurada de forma que tenga sentido, en función de lo que está desarrollando y de los objetivos que desea lograr. Eso quiere decir que la coherencia es esencial para que el lector comprenda el mensaje que se quiere transmitir. Un texto coherente facilita la comprensión, la retención de la información y la construcción de una interpretación global del contenido. Hay 4 elementos de coherencia. Unidad temática. Todas las ideas del texto deben girar en torno a un tema central. Relaciones lógicas. Las ideas deben estar conectadas entre sí mediante conectores, pronombres, sinónimos y otros elementos que establezcan relaciones de causa, efecto, consecuencia. Orden lógico. Las ideas deben presentarse en un orden que facilite la comprensión del lector. Claridad y precisión. El lenguaje debe ser claro, preciso y conciso, evitando ambigüedades y redundancias. Corrección. Como dice ahí, consiste en el uso correcto del idioma, respetando las normas para su adecuada escritura. Si no se logra, se cometen errores ortográficos y gramaticales, ocasionando que el documento pierda formalidad. La frase presenta algunos problemas de redacción y estilo. Se puede mejorar para mayor claridad y concisión. Identificar los problemas. La frase es redundante, como dice ahí, consiste en utiliza un lenguaje un poco informal, ocasionando que el documento pierda formalidad. Reescribir la frase. Se puede optar por una versión más directa y formal. Proponer una corrección. Propiedad. Como dice ahí, persigue las palabras utilizadas expresen justamente lo que desea transmitir. Debe tener más énfasis. Entre más especializado sea el tema del texto, pues en este caso se utiliza el lenguaje más técnico y específico. Precisión. En la escritura busca que las palabras utilizadas transmitan exactamente el significado que desea expresar. Esto es especialmente importante en textos especializados, donde se utiliza un lenguaje técnico y específico. Cuerpo, nudo, contenido. Como dice ahí, es el desarrollo de los temas establecidos en el árbol de ideas. Es la base de la extensión. Se establecerán partes, capítulos o párrafos para dar forma final. Eso quiere decir que el desarrollo de los temas establecidos en el árbol de ideas se refiere al cuerpo, nudo o contenido del texto. Este es el corazón del trabajo, donde se exponen las ideas principales y se argumentan en profundidad. La extensión del cuerpo determinará la estructura final del texto, y así en partes, capítulos o párrafos. En conclusión, es el producto final de la tesis, ideas y pensamientos probados o negados en el desarrollo técnico. Aquí se presenta al lector sistemáticamente los resultados de la investigación o escrito. Pasar. Ok, es por eso que es importante conocer la audiencia para hacer el lenguaje, y por eso también los argumentos más... ¿Qué? Sí. Ay, ¿por qué me dijiste? Dale. Ok. El estilo debe de adaptarse según el público que va dirigido. O sea, el autor debe de tener más o menos un... ¿Qué pedo? Buenos días. El hueso. No, pues hoy lo voy a platicar. Hoy lo voy a platicar sobre los... ¿Para qué voy a estudiar este problema? Respondiendo esta pregunta, explica al sector los objetos de la investigación. Ir para
que un texto pueda interpretarse adecuadamente. Me equivoqué.